Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Hola, te doy la más cordial bienvenida a tu programa Creando Conciencia. Yo soy Itzi Dafne. El tema de hoy, el despertar de la conciencia. Para abordar el tema tenemos el agrado de recibir en el programa a la psicóloga, coach y biodescodificadora Diana Quintero López, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida al programa. Muchas gracias Dafne. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar acá y poder platicar y tener una aportación al tema. Gracias. Bueno, pues estamos en un momento muy complicado a nivel mundial y sabemos que el despertar de la conciencia pues está cada día exigiéndonos, ¿no? El que estemos más conscientes de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. Entonces es importante abordar este tema desde qué podemos hacer, cómo podemos tener una conciencia despierta para poder actuar ante cualquier situación. Es por ello que te queremos pedir pues que nos orientes, nos apoyes en saber qué es la conciencia. Bueno, yo creo que hay que partir de cómo se escribe. Por ejemplo, conciencia con C se refiere a la ética, más que nada, a distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la conciencia con SC, esta te invita a la reflexión interior de uno mismo. Es muy distinto, aunque la palabra, la fonética es la misma, es muy distinto. Y entonces yo creo que el tema de hoy, más que nada, atañen las dos, ¿no? Tanto conciencia con C como con SC, pero yo creo que hoy nos vamos a enfocar más con SC. Como bien dices, Dafne, la situación actual es complicada y tenemos que hacernos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de lo que está sucediendo dentro de nosotros mismos y de qué es lo que podemos hacer para mejorar de una u otra forma, ¿no? Sí, ahorita pues estamos en un momento complicado y que también entramos como en esa disyuntiva de saber si lo que hago está bien o está mal. A veces somos juzgados por la sociedad, entonces queremos saber cómo podemos darnos cuenta que estamos despertando o cómo despertar esa conciencia. ¿Cómo darte cuenta que estás despertando? Es cuando lo que tienes ya no es suficiente para explicar tu existencia. Llega un punto de la vida donde no te preguntas nada. Donde tu trabajo está bien, donde tu familia está bien, donde tu pareja está bien, donde tus hijos están bien, si es que tienes hijos, todo tu entorno, todo tú estás bien. Pero llega un momento de la vida que muchas veces no buscas, donde te empiezas a preguntar, empiezas a buscar respuestas de cosas a veces sin sentido, ¿no? Como de la razón de mi existencia, como para qué estoy aquí. Ok, yo soy psicólogo, o soy contador, o soy maestro, pero ¿para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve mi estancia en esta vida? Yo creo que ahí es donde comienza el despertar. Muchos podríamos suponer que empieza cuando empiezas a trabajar en la conciencia, cuando empiezas a trabajar en tu existencia, pero yo considero que no es así. Es cuando ya no estás conforme con lo que hay o con las respuestas que tienes, entre si es bueno o si es malo, si es bueno estar casado, si es malo estar divorciado, si es bueno estar soltero, si es bueno lo que gano, si no es bueno, si es bueno, qué es bueno y qué es malo, para quién es bueno y para quién es malo, para quién lo que hago es suficiente o por qué no es suficiente. Yo creo que cuando empiezan esas preguntas es cuando la conciencia ya empieza a despertar, que retomando de nuevo, la conciencia con SC es el conocimiento de nosotros mismos, el inicio de la reflexión de mi estar aquí, de qué es lo que hago aquí. Tendemos mucho a juzgar, ¿no? El ver a los demás, el ver qué es lo que están haciendo y realmente el que debe de estar consciente de lo que está haciendo bien o está mal, pues es uno mismo, ¿no? El saber, el hacer una introspección de nuestra vida y decir, pues esto
esta conducta que yo tengo está afectando a terceras personas. Entonces sí es importante que ahí como que entremos en un reajuste para poder modificar cierto comportamiento. ¿Cómo podemos desarrollar esa conciencia? Yo creo que puede partir de las necesidades porque creo que es muy claro, basado en lo que es la conciencia con C, de la ética, de las normas, saber que no está bien hacerle daño a los demás, pero hay acciones que le van a hacer daño a alguien más sin querer. Y entonces, ¿esto qué me hace? ¿Consciente o inconsciente? Creo que debemos de determinar en función de qué vivimos. Por ejemplo, terminar una relación. ¿Y por qué hablo mucho de las relaciones? Porque es como un ejemplo que a todos nos ha pasado, o que es como que todos hemos vivido. Yo quiero terminar una relación, sin embargo, no la termino, aunque esta ya no es funcional, no la termino porque el otro qué va a pensar, mi pareja qué va a pensar o qué va a sentir. Entonces, ¿en qué momento entra la conciencia de decir esto es bueno o esto es malo, esto me funciona o no me funciona? Entonces, yo creo que la conciencia y cómo despertarla va a ir en función de lo que yo requiero para estar bien en mi existencia. Es observar qué es lo que yo necesito. Hay un ejemplo que yo les pongo mucho a mis pacientes y les digo, nosotros somos como un gansito. Un gansito viene en una envoltura individual. No somos unos chocorroles, no somos unos pingüinos, somos un gansito. Entonces, cuando hacemos caso a esto de si estoy bien yo, está bien mi mamá, si estoy bien yo, está bien mis hijos, si estoy bien yo, está bien mi pareja, entendemos que la revisión es personal. Entonces, cuando me reviso a mí y no a los demás, cuando me observo a mí y no a los demás, cuando trabajo en mí y no en los demás, mi conciencia se va a trabajar de acuerdo a lo que yo necesito. Va a haber quien necesite trabajar su conciencia personal, maternal, aunque es personal, no es lo mismo trabajar la conciencia maternal que la laboral o que la personal o que la de pareja, porque pareciera que es lo mismo, pero no, porque los seres humanos estamos segmentados. Entonces tendemos a calificarnos como un todo. Si una cosa de mi vida está bien, todo está bien y no es así. O si una cosa de mi vida está mal o un área de mi vida está mal, todo está mal y no es así. Tú puedes tener un excelente trabajo, pero tu vida y tus relaciones o tu relación de pareja no está bien. Entonces, hago una reflexión y trabajo en el área de pareja. O mi vida laboral y mi vida de pareja están bien, pero mi vida maternal no. Ok, entonces hago una reflexión, reviso y hago conciencia de que mi vida maternal no está bien y trabajo en esta área de mí y así voy ampliando la conciencia hasta poder llegar a un equilibrio, porque es como cuando se inicia el trabajo de la conciencia, es como una explosión, porque todo parece desacomodarse. Bueno, a veces yo vine a tomar este taller porque pensé que me iba a ayudar y resulta que me descompuso más la vida. Pareciera que se está descomponiendo más, pero no, todo empieza a cobrar un sentido. Todo empieza a acomodarse de acuerdo a estos nuevos niveles de conciencia, porque vamos por niveles. No es lo mismo los niveles de conciencia que tiene una persona que ha trabajado durante ella misma toda la vida, como una persona que ha meditado, como alguien que no lo ha hecho. Y esto es súper importante porque a veces nos desesperamos y vemos al otro y decimos, bueno, ¿por qué él sí logra tener esto? ¿O por qué él sí logra entender esto? ¿O por qué ella sí logra acceder a esto? Bueno, es porque esta otra persona quizá ha trabajado durante más tiempo. Tiene otra vida, tiene otra historia que se debe comprender personalmente y desde el punto donde está parado, no desde los demás, porque el ser humano tiende a compararse constantemente, tiende a querer tener la misma vida de las otras personas cuando las circunstancias y las historias son distintas. Entonces podemos decir que la conciencia es como esa capacidad de reconocerse. Sí, de reconocer su existencia, sus actos, su conducta, sus sentimientos, sus emociones. Sí, es la capacidad de reconocerse y reflexionar. No solo reconocerse, y reflexionar sobre lo que yo hago, sobre lo que yo soy, sobre hacia dónde voy, por qué voy a dónde voy. Esto es un tanto filosófico, porque inevitablemente te sienta a filosofar sobre todo lo que hay y sobre todo lo que existe en ti y a tu alrededor.
¿Influye, por ejemplo, en el entorno familiar para que alguien despierte esa conciencia? O sea, los padres, que son nuestros primeros formadores, ¿tienen algo que ver con el despertar de la conciencia? Sí, yo creo que tiene todo que ver porque ellos determinan, para empezar, si la conciencia es o no importante. Ellos son los que ayudan a determinar si el diálogo interno, por ejemplo, la reflexión es el diálogo interno. El diálogo interno como que se observa en una familia. Hay quienes no lo permiten. Por ejemplo, vino una paciente, me dice, ¿sabes qué, Diana? Es que necesito que trabajes con mi hija. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque dice que escucha voces. Y le dije, ok, tráela, vamos a platicar con ella y a ver qué pasa. La niña tenía 8 años. Entonces, la mamá cree, es supersticiosa. Entonces, creen aparte en fantasmas, creen espíritus, creen todo esto. Y la mamá quería básicamente si podríamos exorcizarla. Entonces, cuando llega la niña, le pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Entonces estaba la mamá, la niña, y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás acá? Me empiezan a contar la historia, termina y le digo a la niña, ¿me puedes explicar por qué estás tan molesta? Ella escuchaba voces que le decían, pégale a tus hermanos. La niña tenía 2 hermanitas, uno de 3 y una bebita como de 6 meses. Y les pegaba y decía que escuchaba voces que le decían, pégale, mátalos, y así. Entonces le pregunto a la niña, ¿por qué estás tan molesta? Y me dice, porque mi hermano me pega y me muerde y mi mamá no le dice nada. Tengo dibujos, a ella le gusta mucho dibujar, tengo dibujos pegados, tengo una pared de dibujos y mi hermano los ensucia, los rompe, los tira. Tengo mis Barbies y mi hermano las pinta con pluma y ya no están bonitas mis Barbies. Mi mamá me pega a mí, me regaña a mí y no a él por lo que hace y no se da cuenta de que yo muchas veces no tengo la culpa. Le dije, ok. Y la mamá a esa altura tenía la boca abierta porque su hija se había explicado perfectamente. Entonces, aquí influye en cómo los papás nos permiten o no desarrollar diálogos internos y reflexivos. Entonces, para la mamá ya era un espíritu del infierno que estaba poseyendo a su hija y habría que hacerle un exorcismo. Si tú le preguntas a mamás que trabajan en el desarrollo de la conciencia, van a tener una visión distinta del diálogo interno. Por ejemplo, hay un juego que yo tengo con mis hijos y se llama la mesa de la verdad. En esa mesa de la verdad nos sentamos y todos dicen una verdad. Y si esa verdad agrede a alguien más y que esté dentro de la mesa del juego, no le puedes reclamar nunca y no le puedes reclamar de nada. Y los miembros no podemos decir nada de lo que se diga en la mesa de la verdad. Entonces, un día estábamos jugando a este juego y le toca a mi hija primero. A ver, ¿qué pasó con la mesa de la verdad? Dice, yo, mamá, tengo que decirte que estoy muy enojada contigo y a veces siento que te odio, especialmente cuando no me compras lo que yo quiero. Fin, se acabó. Yo no puedo reclamar, yo no puedo decir, yo no puedo justificar, yo no puedo nada. Mi hijo comenta, ¿te acuerdas aquella vez que regañaste a mi hermana? Sí, fui yo. Y yo les comenté, ¿se acuerdan del otro día que me metí a la habitación y les dije que iba a hacer una llamada importante? Sí. Bueno, pues me metí a dormir. Estaba cansada y me metí a dormir. Y ellos se impactan demasiado. Entonces, yo los invito a reflexionar sobre lo que hacen. Entonces, ellos pueden llegar y decirme, oye, mamá, yo siento que estoy muy molesta, que no quiero ir a estudiar, que no sé cuál es la razón por la cual estudio. Yo creo que porque dentro de mi familia existe la aceptación de la reflexión, donde cada idea que tienes es respetada y se trata de buscar las respuestas a sus preguntas. Ojo, con esto no quiero decir que soy la mamá perfecta, ¿vale? Ni que dentro de mi casa hay perfección en la maternidad, porque de pronto puede tender a eso. No, somos una familia normal, simplemente abrazamos la reflexión porque eso es lo que nos va a permitir tomar decisiones a lo largo de la vida, porque a muchos no nos enseñaron a eso, ni a reflexionar, ni a decidir qué es lo que quiero o qué es lo que no quiero,
o hacia dónde voy. Entonces, la familia tiene que ver, tu entorno tiene que ver. Cuando alguien empieza a cuestionarse, ¿lo que estoy haciendo está bien o está mal? Por ejemplo, un ejemplo súper claro sería las drogas. Cuando un adolescente se droga y empieza a cuestionarse si hacerlo está bien o está mal y el resto de sus amigos empiezan, por ejemplo, a burlar de él por este cuestionamiento, entonces la reflexión ya no permite seguir con la conciencia o seguir con la ampliación de la conciencia. Entonces, en definitiva, todo lo que está a nuestro alrededor influye en nuestro despertar de conciencia. Ahí entra, bueno, lo que es la mente humana, ¿no? El que reciba la información, el que la procese y sobre todo el que reestructure esa información para ir modificando pues su conciencia. Bueno, es momento de irnos a una pequeña pausa. Regresamos con más del tema, el despertar de la conciencia. Conoce la magia de los museos de México Legendario. Acompaña a Marlene Logo todos los jueves a las 16 horas, horario de la Ciudad de México. Museos de México Legendario. Es una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Podrás reencontrarte con el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro. México Legendario, la puerta a la cultura. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Estamos de regreso en tu programa Creando Conciencia. Nos acompaña la psicóloga, coach y biodescodificadora Diana Quintero López. ¿Nos puede compartir cuántos tipos de conciencia hay? Pues mira, para hablar de un tema que se comprenda, podríamos hablar, por ejemplo, de la conciencia psicológica, de la conciencia temporal, de la conciencia social, de la conciencia individual, la conciencia de las emociones, la conciencia moral. Podríamos hablar de esos tipos de conciencia. ¿Qué es cada una de ellas? La conciencia individual, pues ser consciente de quién soy, lo que hago, hacia dónde voy, qué es lo que quiero. La conciencia social es mi quehacer dentro de la sociedad. La emocional, ser consciente de mis emociones, de mis sentimientos, de cómo me desenvuelvo dentro de estas emociones, de cómo las llevo, cómo influyen en mí, cómo influyen en los otros, qué hago con ellas, cómo las manejo. La conciencia temporal habla sería como hablar sobre una línea de tiempo, donde podemos abordar cómo nos hemos comportado, ser conscientes del tiempo y cómo nos hemos comportado. Por ejemplo, un duelo, se me imagina. Un duelo, cómo me he comportado a través del tiempo, desde la pérdida hasta mi tiempo actual. Cómo esto me ha afectado a mí o ha afectado a otros. Cómo lo he llevado es la conciencia temporal del tiempo, del aquí, del ahora. Yo creo que en eso englobaré la temporal. La psicológica, podríamos decir que es darse cuenta, es lo mismo que la conciencia con SC, que es darse cuenta de la presencia de uno mismo, de que existo, de que dentro de mí existen procesos, existe actividad, no solo la actividad que yo puedo mover, que es la actividad observable y motora, sino también aquella que no puedo ver. Existe actividad cognitiva,
consciente e inconsciente. Esa es la conciencia psicológica, que yo existo. Y la conciencia moral, pues aquí se aplicaría la conciencia con C, que es la capacidad de reflexionar entre lo bueno y lo malo, porque recuerda que la moralidad viene de los valores y de la sociedad. Entonces, lo que aquí puede ser socialmente correcto, en China no. Entonces, a eso se refiere la conciencia moral. Pues tenemos que reflexionar en muchos ámbitos de nuestra vida, en muchos contextos de nuestra vida, para manejarnos adecuadamente y sobre todo no perjudicar a terceras personas. ¿Cómo se desarrolla la conciencia? Yo creo que parte del interés de aprendizaje. Para desarrollarla primero, la conciencia, a final de cuentas, es un aprendizaje. La conciencia la ampliación de la conciencia es la adquisición de nuevos conocimientos. Eso es lo que es. Entonces, para que exista un buen aprendizaje, se necesita disposición por aprender. Empezar a ampliar la conciencia. ¿Cómo? A través de la disposición. ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Qué es lo que quieres saber? Porque cuando ampliamos conciencia, vamos a tener que enfrentarnos a cosas con las que muchas veces no vamos a estar de acuerdo, que muchas veces van en contra de nuestras normas, nuestros valores, nuestras creencias, y estas últimas muchas veces son desde que estamos pequeñitos, y vamos a tener que enfrentarnos a esta realidad, a empezar a cuestionar objetivamente si lo que digo, pienso y hago en realidad es correcto sobre cualquier cosa. Entonces, yo creo que la disposición de empezar a ponerse en papel de aprendiz de qué es lo que el mundo tiene que enseñarme. Esto no significa que le vas a creer todo a todos. Significa que vas a empezar a reflexionar, a cuestionar, a investigar sobre lo que hoy piensas, crees y sobre todas las otras opciones que existen en el mundo. ¿Cómo cambia todo este estilo de vida ampliando nuestra conciencia? Creo que a nivel personal se van a elevar significativamente los niveles de satisfacción con la vida personal. Porque cuando queremos conciencia, cuando buscamos ampliar la conciencia, ya tenemos una pregunta. A lo mejor consciente, no estamos conscientes de la pregunta, pero simple y sencillamente sabemos que algo ya no está cuadrando. Algo nos está faltando. ¿Qué es? ¿Quién sabe? En muchos casos sí lo saben, en otros tantos no lo saben, pero lo único que saben es que ya no están a gusto con lo que tienen. Entonces, no sé, oye, pero estás bien es que no sé, ya no sé si estoy bien en mi trabajo. Bueno, pero ¿te pagan bien? Sí. ¿Tienes buen clima laboral? Sí. ¿Te gusta lo que haces? Sí. Pero, pues no sé, pero ya no me siento tan a gusto. ¿Pero qué pasó? Y a veces dicen, no, ¿sabes qué? Descubrí que me apasiona esto y quiero cambiarlo y quiero modificarlo. O también puedes encontrar con la respuesta de simplemente no lo sé. Y entonces es ahí donde empezamos a buscar hacia dónde vamos, qué es lo que quieres. Los beneficios son satisfacción, mayores niveles de satisfacción. Pero antes de llegar a la satisfacción, vamos a tener que vamos a tener que hacer una búsqueda muchas veces ardua de las respuestas que quiero. Una vez que obtengo las respuestas que necesito, que muchas veces no son las que quiero, nos da mayor entendimiento a las situaciones. Nos van a dar mayor entendimiento de la realidad y eso nos catapulta a la tranquilidad. Y al final, más que la felicidad, todos los seres humanos, creo yo, que buscamos la tranquilidad, la plenitud. De eso se trata, de coincidir con nuestros pensamientos y nuestras acciones, que todo sea coherente y congruente, ¿no? Que lo que pensamos y hacemos y decimos, pues que estén en equilibrio para poder manifestar pues un buen comportamiento. ¿Qué herramientas nos ayudan a ampliar nuestra conciencia? Todas. Creo que todo lo que hay a tu alrededor te permite ampliar tu conciencia. Una película, un texto, una frase de Facebook, una buena plática, un terapeuta, un psicólogo, un coach, un biodescodificador, tu mamá, tu papá, tus amigas. Porque cuando el aprendiz está interesado, en donde sea va a encontrar el mensaje. Y entonces cada vez vamos a necesitar
a personas más especializadas o cada vez vamos a inclinarnos más hacia una metodología o hacia una ciencia. Entonces, todo es una oportunidad de crecer. Todo es una oportunidad de ampliar conciencia. Todo. Los niños son una excelente herramienta y ya las películas son una excelente herramienta, la literatura, de verdad, los niños son, tú pregúntale a los niños y te van a dar todas las respuestas del universo. Parecería increíble, pero mira, un día le dije a mi hija, estoy harta de trabajar, o sea, cansada, en uno de esos días de cansancio. Me dice, y si te molesta tanto, ¿por qué lo haces? Y fue una pregunta que me duró como 15 días. Dije, sí es cierto, ¿por qué si estoy cansada? No, es que más bien lo que dije fue, estoy harta de mi trabajo. Me dice, si estás tan harta, ¿por qué lo haces? Y entonces empecé a meditar y a reflexionar sobre esta respuesta y dije, sí es cierto, entonces no estoy harta, solamente estoy cansada, que es muy distinto porque yo amo mi trabajo, me encanta, pero solo fue un momento estresante, caótico, y parecería que ya lo estaba odiando. Pero pues, ya más profesionalmente, pues existen cualquier persona que se profesionalice o que se haya profesionalizado, te va a poder dar guía y dirección. Un psicólogo, un coach, quien tú busques, donde tú busques, hay respuestas en todo el mundo. Puedes acercarte a quien más confianza le tengas y partir de ahí. Un libro. Entonces a veces creemos que esto tiene que ser más rebuscado y tiene que ser más complejo, complicado. Y no es así. Si crees en Dios, puedes hacer una pregunta y abrir la Biblia en la página que quieras y te aseguro que te va a dar la respuesta. Si no crees en Dios, puedes hacer lo mismo con un libro de frases. Hay libritos chiquitos que tienen frases, 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 frases. Puedes hacer exactamente lo mismo y abrirlo. Y te aseguro que te va a dar la respuesta. Puedes ver a una persona, filosofar, escuchar una charla, ahora en YouTube y todos esos rollos. Hay muchísima información. En la actualidad el mundo está plagado de información y el que quiere puede accesar a ella. Ya no es como antes, que solo algunos podían accesar. Ahora ya no. Ahora es distinto. Entonces, bueno, cuando ya tu misma dinámica, tu misma forma de actuar de cierta manera en tu trabajo, en tu familia, y que ya no te sientes cómoda, no se recomienda como huir, sino más bien reflexionar. La situación es como analizar qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal. ¿Hay algunas preguntas como base para poder nosotros entrar en conciencia? Yo creo que esta que acabas de hacer es básica, Dafne. El huir no te va a funcionar de nada. Las fugas geográficas no sirven. A donde vas, te llevas. Entonces, desarrollar las capacidades de afrontamiento ante las situaciones de la vida, creo que es lo que nos va a permitir crecer como seres humanos. Esto no significa que te tengas que quedar en un lugar donde eres maltratado, ¿no? No va por ahí. Hay situaciones que necesitan solución e irte no va a arreglar nada. A donde vas, te llevas. Y sí, cuando ya no te empiezas a sentir cómodo en donde estás, es momento de reflexionar. Es momento de hacer conciencia porque donde estoy ya no me resulta cómodo. Porque lo que en algún momento era cómodo para mí, hoy ya no lo es. ¿Qué pasó? ¿Qué necesito? ¿Hacia dónde voy? Y más allá de si es bueno o si es malo, porque esto nos metería en términos o en situaciones moralistas, es qué me funciona y qué ya no me funciona. Porque la vida debe de ser funcional para mí y para lo que deseo. Hablábamos hace ratito de la congruencia. Mucha gente cree que no es congruente, pero todos en el mundo somos congruentes. Todos, 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 todos. Nos esforzamos todos los días por demostrar que lo que pienso, siento y hago es lo mismo. Solo que nuestros intereses cambian. Por ejemplo, una persona puede pensar que es irresponsable, actuar como irresponsable y sentir
que es irresponsable. Eso también es congruencia, porque te estás comportando como lo que piensas y sientes que eres. Ser una persona, por ejemplo, íntegra, puedes sentirte íntegro, pensar que eres íntegro y comportarte de forma íntegra. También es congruencia. La pregunta aquí sería, ¿qué quieres ser? ¿Cómo quieres ser? ¿Cuál es la identidad que quieres tener? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo quiero moverme yo en la sociedad? ¿Qué ser humano quiero ser? ¿Cuál va a ser mi identidad? Por ejemplo, la identidad se mete directamente o involucra directamente los rasgos o las características diferenciadoras de todas las personas. ¿Quién quiero ser? ¿Quiero ser una persona responsable o una irresponsable? ¿Quiero ser una persona feliz o quiero ser una persona amargada? ¿Quiero ser una persona ermitaña o sociable? Todo esto va a depender de ti y lo va a determinar tu conducta. Y la congruencia, porque hay gente que cree que es irresponsable, hay gente que siente que es irresponsable, piensa que es irresponsable y actúa como irresponsable y es congruente y es válido. La pregunta es, ¿te funciona? Si no te funciona, es momento de reflexionar. Si te funciona, pues no le muevas. Oye, pero es que es doloroso para quienes te rodean. Pues sí, pero ellos van a tener que trabajarlo, porque ¿qué crees? La conciencia, así como es hermosa, la conciencia es fría, ¿eh? La conciencia te involucra a ti nada más, no a los que te rodean. Tú no puedes decir, es que mi familia, como mi familia no hace, yo tampoco, no. La conciencia es cruel, no es cruel, es cruda, es fría. Se trata de ti y ya. Y eso no nos gusta a muchos. Oye, pero es que él me pegó primero. Pues sí. ¿Y luego tú por qué se lo regresaste? No, pues porque se lo merecía. Ok, pero ¿eso en qué te convierte? Pues en una persona agresiva. ¿Tú quieres ser persona agresiva? Pues no, pero entonces, ¿qué hago? La conciencia es individual. Por eso te decía al inicio del programa, somos gansitos. Todo se trata de ti. Todo, absolutamente todo se trata de ti. De quién eres, en qué te quieres convertir y qué estás dispuesto a hacer para ser quien quieres ser. Pues muy buena reflexión. Nos quedamos con eso. Te agradecemos mucho el habernos acompañado al programa. Gracias por todo lo que nos compartiste y ojalá que este mensaje llegue a muchas personas y de verdad vayan creando esa conciencia que necesitamos como seres humanos. Tal vez como empezar como seres individuales y después como seres sociales. Así es, yo creo que lo más importante es empezar. Eso es lo más importante. A veces parece muy lejano, pero como sea el tiempo avanza, la gente crece. Y mientras tengamos un pequeño interés por mejorar, vamos a mejorar. Y el bienestar individual es en definitiva el bienestar colectivo, porque nosotros somos parte de un colectivo. Y el estar bien nosotros va a volver al colectivo mejor. Pues muchas gracias, no me queda nada más que agradecer por haberme invitado, por haber confiado en mí y espero que lo que hoy les comenté, lo que hoy aporté, les haya servido un poquito, les haya funcionado un poquito para entender mejor y de mayor forma este maravilloso mundo del desarrollo humano y de la conciencia, porque al final el ser humano tiene la necesidad de ser mejor cada día. Claro, es un gran compromiso y como tú bien lo dices, empezando con uno mismo, eso es lo más importante. Ya después, con esa conciencia despierta, ya podemos entrar a la sociedad de una manera, pues, tranquila, de una manera equilibrada. Te agradecemos mucho el habernos acompañado a un programa más. Agradecemos también a nuestros radioescuchas el habernos acompañado a un programa más de Creando Conciencia. Yo soy Itzi Dafne, en la producción Mario de la Fuente. Estás en Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Creando Conciencia.
Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia.